Bien, hermanos, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Es que hace rato como que escuchaba que estaba disperso el sonido. Y bueno, pues hablando de comienzos de la iglesia, del aniversario de la iglesia, y recordaba el pastor cómo inició todo esto. Yo creo que en algún momento no imaginaban que la obra que el Señor inició con aquellas dos familias fuera a extenderse a más, porque ahora ya son un buen número, y esta iglesia no solamente ha bendecido a los miembros, sino que también ha bendecido a otras iglesias, otros hermanos han sido bendecidos por la enseñanza, por el testimonio y por la amistad de cada uno de los miembros de esta iglesia. Y bueno, como les decía, hablando de los inicios de esta iglesia, del cristianismo en esta iglesia, y sabiendo que hoy nos toca leer o estudiar más bien introducción a la Biblia, el día de hoy nos vamos a saltar al libro de Juan y vamos a ver el día de hoy el libro de Hechos. ¿Por qué decidimos saltar el libro de Juan al libro de Hechos? Bueno, por una sencilla razón, porque la semana pasada, ¿qué libro vimos? Lucas. Bueno, y es que Lucas y Hechos, a ver, adivinen, yo creo que sí saben, fueron escritos por el mismo autor. Entonces, para darle continuidad a esta obra de Lucas, porque hablamos de una obra en 2 volúmenes, Lucas como evangelio nos narra los inicios y las enseñanzas de Cristo, y Hechos nos narra la misma obra de Cristo, pero ahora en continuación por el poder del Espíritu y en la persona de los apóstoles, de sus testigos. Y bueno, pues si me ayuda por ahí Diego a proyectar, si ya está listo, vamos a empezar con el nombre. Hechos. Bueno, Hechos de los Apóstoles, así aparecen las Biblias de muchos de nosotros. Sin embargo, en el siglo II, Hechos simplemente se llamaba Hechos. En griego, a ver si no lo pronuncio mal, es praxeis. Bueno, esta palabrita hace alusión a los hechos o las obras de hombres importantes, o obras importantes de los hombres en la antigua Grecia. Posteriormente, ya en el siglo II, a finales, se le comenzó a llamar Hechos de los Apóstoles. Quería por ahí lucirme con un término griego, pero la verdad no se me da. Hechos de los Apóstoles. Y bueno, ya vimos y ya dijimos que el autor es Lucas. Bueno, pero ¿en qué nos basamos para decir o para afirmar que Lucas es el autor de Hechos? Bueno, veamos el primer capítulo del libro de Hechos. Y sí les voy a pedir, hermanos, que saquen sus Biblias para que, por si nos toca leer, porque de hecho a eso venimos a estudiar, venimos a leerla, y por si les llego a preguntar o por si les llego a pedir apoyo para leer, ¿no? Bueno, ¿qué evidencias tenemos de estos? Tenemos dos tipos de evidencias, una interna, es decir, en la Escritura, y una externa, por el testimonio de personas, extracanónicamente hablando. En el primer capítulo, el versículo 1 en adelante dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿A qué tratado se refiere Lucas como en el primer tratado? Al Evangelio de Lucas. Esa es una evidencia interna de que Lucas escribió Hechos. Ahora, otra cuestión que nos ayuda a entender un poco quién escribió Hechos es que cuando Lucas, en los últimos capítulos del libro de Hechos, empieza a narrar la historia, se refiere a él o habla en primera persona.
Miren Hechos 16. Hechos 16, 10 al 13. Dice así. Sí, por favor, Gretita. Uh-huh. Uh-huh. Ahí está bien. ¿Se dan cuenta cómo Lucas, por experimentar los hechos de manera personal, se refiere o usa la primera persona? Procuramos, salimos, otra palabra, hablamos. Eso nos da evidencia de que Lucas fue el autor. También la semana pasada con mi hermano veíamos que Lucas era un amigo y un compañero de Pablo. ¿Y por qué decimos esto también? Porque, ¿quién recuerda cuáles son las cartas de la prisión? ¿Alguien que me las pueda nombrar? ¿Frank? Efesios, Filipenses, Colosenses. Exactamente. Bueno, en dos de estas cartas, en Filemón y en Colosenses, Lucas está presente con Pablo. Otra evidencia más de que, otra evidencia más que abona y que apoya esta teoría de que Lucas es el escritor de Hechos. Y algo interesante es que cuando Lucas escribe Hechos, en primer lugar, basa su escrito en testimonios orales y escritos. Es decir, que del capítulo 1 al capítulo 15, Lucas hace uso de este tipo de recursos, el oral y el escrito. Pero a partir del capítulo 16 en adelante, Lucas mismo presencia los actos y es por eso que vemos que empieza a escribir en primera persona, porque es compañero de Pablo y se va dando cuenta de todas las cosas que pasan, ¿no? Bueno, esto como evidencia interna. Ahora, evidencia externa de ello. Bueno, evidencia externa tenemos en el fragmento muratorio. ¿Qué es esto del fragmento muratorio o el canon muratorio? Bueno, es la primera lista oficial canónica de los libros del Nuevo Testamento. Es una lista con algunos comentarios. Y por ejemplo, tenemos un comentario ahí que le voy a dar lectura textual. Dice, además, los hechos de todos los apóstoles fueron escritos en un libro. Lucas los condensó para el más excelente Teófilo, porque los eventos individuales sucedieron en su presencia, como claramente lo demuestra omitiendo la pasión de Pedro, tanto como la partida de Pablo cuando este último salió de la ciudad de Roma para ir a España. Recordemos que en el libro de Romanos, Pablo hace alusión a su viaje a Roma, pero con la intención de poder llegar a España. Muchos dicen que sí pudo llegar, otros dicen que no, pero bueno, no es el tema el día de hoy. Y bueno, esta evidencia externa nos da fe y nos da legalidad de que Lucas escribió esta historia, el libro de Hechos. Bueno, ¿en qué idioma se escribió? En griego. ¿Y el destinatario? ¿Quién es el destinatario? Bueno, ya me spoilearon ahí. Teófilo. Pero al igual que el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, Lucas dirige el libro de Hechos a Teófilo. ¿Y qué sabemos de Teófilo? Bueno, la semana pasada nuestro hermano comentó algo acerca de él, pero para recordar, de Teófilo hay dos versiones. Una, que cuando Lucas usa el término excelentísimo Teófilo, puede referirse a una persona de autoridad en el gobierno romano. Y se dice también que Lucas, por ser médico, pudo haber sanado o salvado a algún miembro de su familia, y es que en la antigua Roma
entre los esclavos había algunos médicos. Entonces se piensa que quizás Lucas pudo haber estado entre estos médicos y por darle salud o salvar a esta persona es que en agradecimiento Lucas le comparte el Evangelio, ¿no? A través de estos dos testimonios. La otra es que Teófilo pudo haber sido un sobrenombre con la intención de ocultar el nombre real de esta persona. Cual sea el caso, no es tan relevante, pero bueno, sí nos sirve para establecer el propósito más adelante. Esto es en cuanto al destinatario. La fecha. La fecha probable, recuerden que hablamos de probabilidades, normalmente no podemos establecer con exactitud una fecha, pero probablemente este libro se escribió entre el 61 y el 62 después de Cristo. ¿En qué momento? Bueno, se piensa que fue durante la prisión de Pablo en Roma. ¿Y en qué me baso para decir esto? Entre el 61 y el 62. Bueno, en que Hechos no nos narra la persecución bajo Nerón que sucede a partir del año 64. Tampoco nos narra un hecho histórico que es muy importante y que debería haber estado en este libro, y me refiero a la destrucción del Templo de Jerusalén. En base a eso es que establecemos la fecha. Si alguien me pudiera traer agua, por favor. Es que el calorcito está bueno. Gracias. Gracias, Carlos. Bien. Algo curioso, hermanos, es que Hechos nos narra aproximadamente un lapso de 30 años. Y es que, fíjense, es muy importante el libro de Hechos. Gracias, Carlitos. Es muy importante el libro de Hechos porque para los que estudiamos la Biblia nos sirve como referencia o nos crea un marco histórico acerca de muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Filipenses, Colosenses, como dijo mi hermano Frank, que son nombradas las cartas de la prisión, y otras cartas. Entonces, esa es la importancia del libro de Hechos, o una de las cosas importantes del libro de Hechos. Bueno, ¿a qué género literario pertenece la carta? Todavía no lo pongas. Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿A qué género literario creen que pertenece este libro? ¿Histórico? ¿Qué otra cosa? Testimonio. ¿Es narrativo? Ok, bueno. Adelante. Pues sí, tienen razón. Es o yo lo puse como una narrativa histórica geográfica. ¿Por qué una narrativa? Bueno, porque nos narra la historia de la iglesia primitiva y los eventos que dieron origen a la expansión del cristianismo. Ahora, ¿por qué histórica? Bueno, porque desde luego el cristianismo no se basa en un hecho meramente filosófico, es decir, no solamente surgió del pensamiento de alguien y se distribuyó, sino que hay evidencia histórica de que el cristianismo tuvo, se me fue ahorita la palabra, pero influyó en la vida de muchas personas, incluyendo a servidores públicos del Imperio Romano. Por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 3 de Hechos, se nos habla de Félix, el gobernador. Y este gobernador gobernó, válgase la redundancia, en Judea entre los años 52 y 59 después de Cristo. Es por eso que llamamos a Hechos un libro histórico, porque nos da fechas, nos da nombres de personajes históricos. Y geográfico. ¿Por qué geográfico? Bueno, geográfico porque Lucas fue muy minucioso y fue muy cuidadoso en nombrar cada una de las ciudades a las que, por ejemplo, Pedro o Pablo iban.
Un ejemplo de esto es la cuestión del viaje de Pablo a Roma. Lucas va detallando cada lugar en el que iban haciendo escala hasta llegar a Roma. Es por eso que también Hechos es un libro geográfico. Entonces es una narrativa histórica geográfica. Vamos con el tema central. ¿Cuál es el tema central? ¿Alguien ya leyó el libro de Hechos? ¿Nos pudieran apoyar con su opinión, pastor? Si no, ya me lo pusieron ahí. Sí, gracias. Bueno, el tema central. Al leer el libro de Hechos, en cuanto al tema central, yo encontré la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué consideré que este era el tema central? Bueno, vamos a leer un versículo que me sirve tanto para el tema central como para el propósito. Y si mi hermano Carlos me ayuda a leer Hechos 1:8. Ok, bien, por ahí los niños también ya se lo saben, se lo están aprendiendo de memoria. Y bueno, fíjense que la expansión del Evangelio es el tema central, considero. ¿Por qué razón? Bueno, por lo que ya leyó mi hermano Carlos, ese fue el mandato del Señor Jesús, el cual se empieza a llevar a cabo en el libro de Hechos, o se nos empieza a narrar en el libro de Hechos. Y es que el libro de Hechos nos muestra el progreso, pero un progreso victorioso del Evangelio. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, el Evangelio y la iglesia siempre sale vencedora. De hecho, leyendo algunos autores, hay un autor que en cuanto a la división o al esquema del libro de Hechos, lo divide en 6 partes. Y estas 6 partes siempre terminan al final con el progreso del Evangelio. Quiero que lean conmigo unos versículos, o bueno, más bien, solamente que los tengan en cuenta. Hechos 6:8 a Hechos 9:31. Son 3 capítulos. ¿Qué se nos narra en esta sección? Bueno, se nos narra el martirio de Esteban, si lo recuerdan. Bueno, el martirio de Esteban, la extensión del cristianismo en Palestina, seguido de la predicación del Evangelio en Samaria. Si mal no recuerdo, en esta sección se nos relatan hechos dolorosos, hechos de persecución para los cristianos. De hecho, también se nos relata la conversión de falsos hermanos. Y en este lapso en el que quizás el Evangelio pudiera haber menguado su poder, por así decirlo, al final, en el verso del capítulo 9, el versículo 31, si lo lee por favor Josué, capítulo 9, verso 31. Sí, por favor. Ok, ¿se dan cuenta que a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, a pesar de los momentos duros que la iglesia vivía, al final dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria y eran edificadas? Otra sección, por ejemplo, del capítulo 9 al capítulo 12, se nos narra la conversión de Pablo, el encarcelamiento de Pedro y la muerte de Jacobo. Otra sección más donde parece ser que todo va a terminar, como que hay por ahí como una luz cuando Pablo se convierte, pero luego encarcelan a Pedro y matan a Jacobo, y bueno, por ahí hay como que un momento, un periodo de desesperanza, de tribulación, pero al final
del capítulo 12 en el versículo 24, si Carlitos me ayuda a leerlo. Capítulo 12, verso 24. Dice así: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Se dan cuenta? Nuevamente cómo la expansión del Evangelio sigue su marcha a pesar de la oposición. Por eso digo que el Evangelio va creciendo y avanzando de manera victoriosa ante la oposición. Bueno, el propósito. El propósito tiene que ver con el verso que ya leyó Carlos, de Hechos 1:8, y es relatar la historia de la obra de Jesús después de su resurrección y ascensión por medio del Espíritu Santo en la vida de sus testigos, los discípulos. En otras palabras, lo que Lucas está tratando de hacer tiene como propósito es relatarle a Teófilo la obra que ya venía sucediendo anteriormente, pero ahora en boca y en manos de los apóstoles, sus testigos. Y esta obra se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo, o es el Espíritu Santo el que les da el poder a los discípulos para poder extender el Evangelio. Ese es el propósito principal por el cual Lucas escribe el libro de Hechos, y recordemos que en primer lugar su receptor es Teófilo. Ahora, algo importante, hermanos, que también tengo que mencionar sobre el libro de Hechos en relación al propósito, es que Lucas no tiene como propósito, como muchos de nosotros pensábamos, hablarnos de doctrina. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas iglesias, por ejemplo en las iglesias de corte carismático, tomábamos el libro de Hechos como base para nuestra doctrina. Un ejemplo de ello, por ejemplo, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo según el libro de Hechos? O según entendemos en el libro de Hechos. Bueno, esa pudiera ser una evidencia, ¿no? Pero, ¿qué pensaba Simón el mago? Por la imposición de las manos, ¿no? ¿Y a poco no les tocó a los que venimos de iglesias de ese tipo que nos imponían las manos y a punta de empujones se nos quería hacer recibir el Espíritu Santo, ¿no? Pero pues no era así, y es por eso que el libro de Hechos no tiene la intención de explicarnos doctrina, aunque no debemos negar que la doctrina está allí, pero Lucas no tiene la intención de explicarnos. Otra cosa que también pude detectar durante este tiempo que llevamos en el cristianismo es que cuando se nos habla de eclesiología, algunos hermanos bien intencionados, de buen corazón, dan sus posesiones, dan sus propiedades, y esto porque los que están a cargo, los líderes, haciendo uso, por ejemplo, del pasaje de Hechos de 4:34 al 35, donde se nos dice que todas las personas traían sus riquezas, sus propiedades a los pies de los apóstoles. Bueno, tomando como base esto, algunas personas que quieren estafar solamente, les dicen o les enseñan esto, ¿no? Yo conocí el caso de una persona que tenía varias tiendas, de estas tienditas de la esquina, y esta persona llega al cristianismo, pero a un cristianismo falso. Este hermano empieza a escuchar esta enseñanza y vende todo lo que tenía y solamente se queda con su casa y deja a su familia desamparada. Al día de hoy, pues sus hijos están perdidos, ¿no? Y esto es por una mala enseñanza, y bueno, también hay responsabilidad en esto en su parte, pero bueno, el libro de Hechos no tiene como propósito enseñarnos doctrina. Y ahora vamos a la estructura. Está un poco larga, así que voy a casi a leer de corrido, pero solamente me gustaría explicar que esta estructura la realicé en primer lugar porque tomé como ejemplo un comentario que vi y me pareció interesante, y en segundo lugar porque esta estructura está basada en el capítulo 1, verso 8.
Si lo puede leer, por favor, Betty, lo vamos a volver a leer. Ok, bueno, yo he dividido el libro de Hechos en 3 partes que corresponden a la expansión del Evangelio. Y dice, vuelvo a repetir, dice en Jerusalén, el cristianismo en Jerusalén es la primera parte. En segundo lugar, dice, me seréis testigos en Judea y en Samaria. La segunda división tiene que ver con el cristianismo en Palestina y en Siria. Y dice el verso 8, y hasta lo último de la tierra. La tercera división de esta estructura tiene que ver con el cristianismo hasta los últimos confines de la tierra o del mundo. Y bueno, empezamos con la primera sección. Y en la primera sección se nos habla en primer lugar al Señor, o se nos muestra al Señor resucitado. El Señor confirmando, el Señor comisionando y el Señor escogiendo a sus testigos. Posteriormente se nos habla también de otro hecho relevante, que es el día de Pentecostés. También se nos menciona en esta primera sección la curación de un cojo que da lugar a la persecución en el siguiente inciso. ¿Y por qué tiene lugar la persecución? Bueno, porque Pedro, en el poder del Espíritu, da su primera predicación del Evangelio y los fariseos, ministros de esta iglesia, del templo, comienzan a perseguir y a hostigar y a intimidar a los apóstoles, diciéndoles que dejen de hablar en el nombre del Señor, ¿no? Y esto da origen a la persecución. También se nos habla de un hecho importante, de la elección de los diáconos en Hechos 6 y como último inciso de esta sección se nos menciona a Esteban, la predicación que le costó la vida, su martirio, ¿no? Bueno, la segunda sección, el cristianismo en Palestina y en Siria, que abarca del capítulo 8 al capítulo 12. ¿Qué se nos dice en esta sección? Bueno, se habla del cristianismo esparcido. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, otra persecución se vuelve a dar por el martirio y la predicación de Esteban. Recordarán por ahí a el joven Saulo, que estaba ahí como que dirigiendo todo esto. Después se nos narra la conversión de Saulo, la aparición que tiene, o más bien la aparición que presencia del Señor Jesucristo, cuando le dice, o donde le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después Saulo le hace 2 preguntas que son muy importantes en el estudio de la teología y que me gustaría que alguien me pudiera decir, que no sean los del seminario ni los que están enseñando. ¿Alguien las recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Quién eres, Señor? Y la otra pregunta, ¿qué quieres que yo haga, no? Bueno, esas 2 preguntas son muy importantes. Posteriormente se nos narra la conversión de los gentiles, también es muy importante. Los judíos, más bien los apóstoles, por ser judíos, muchos de ellos pensaban que solamente la salvación era algo correspondiente a ellos, pero allá en el capítulo 10, Pedro le predica el Evangelio a Cornelio, y también por ahí algunos hermanos pues valientes, aunque a sabiendas de que no tenían que predicar el Evangelio a los gentiles, estos hermanos van y le predican a los griegos, ¿no? Entonces ahí es como comienza la expansión del Evangelio hacia los gentiles. También se nos hace mención de la iglesia en Antioquía, y hay un hecho muy importante ahí que me gustaría que alguien recordara, porque ahí por primera vez se nos llama cristianos. Ok, bueno, también se nos habla en esta sección de los cristianos perseguidos por Herodes,
Ahí se nos menciona la muerte de Santiago, el hermano de Juan, la liberación de Pedro de la cárcel. Por ahí el Señor envía un ángel y lo ayuda a salir de la cárcel, aunque Pedro en ese momento no sabe ni qué había pasado, pero pues fue un ángel el que lo liberó. La muerte de Herodes, también algo por ahí, un evento interesante e impactante, ¿no? Porque se nos menciona su muerte y al final cómo es consumido por gusanos, ¿no? Y la diseminación de la palabra. Esto es la segunda sección. La tercera sección, el cristianismo hasta los confines de la tierra o del mundo. Y bueno, aquí se nos habla de los viajes misioneros del apóstol Pablo. En su primer viaje misionero se nos habla de la iglesia de Galacia, de la iglesia de Antioquía, cómo la iglesia de Antioquía iba creciendo. De hecho, ¿recuerdan cuánto tiempo pasó Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía para que pudieran surgir ministros? Un año. En un año ya estaban listos para poder predicar la palabra. Había profetas, maestros. También se nos narra el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén surge a razón de esta dificultad que muchos creyentes tenían por ahí sobre si se debían circuncidar, sobre si debían comer lo sacrificado o no a los ídolos y cosas por el estilo, ¿no? Y por ahí hay un concilio donde se llega a una resolución acerca de estos temas. También se nos habla del segundo viaje misionero de Pablo. Por ahí puse el personal escogido. La contienda que tiene por ahí Pablo con Bernabé, porque uno se quiere llevar a Juan Marcos, pero Pablo dice, no, pues ya no. Si la regó la primera vez o no quiso ir con nosotros, pues no me lo voy a llevar. Y bueno, se separan, ¿no? También se nos habla por primera vez de la llegada del Evangelio en Europa, y esto ocurre o da origen a la iglesia de los filipenses. La obra de en Tesalónica, Berea y Atenas, donde ustedes recuerdan que los fariseos persiguen a Pablo por donde quiera que éste va. No sabemos cómo le hacían o no sabemos cómo financiaban este viaje, pero los fariseos siempre iban detrás de Pablo. Era muy chistoso que siempre se los encontraba donde sea. El ministerio en Corinto, el viaje completado, vuelve otra vez a Jerusalén. Y el tercer viaje misionero de Pablo, se nos habla también de Pablo en Éfeso, estuvo cerca de 3 años, si no me equivoco, estuvo en Grecia, en Asia Menor, en Mileto, en Cesarea, donde fue también por ahí encarcelado durante 2 años. Y se nos habla del viaje a Roma en esta tercera sección, cómo lo arrestaron, cómo también por ahí hubo un complot contra Pablo, donde querían matarlo, la ayuda que algunas autoridades le prestaron a Pablo. Y esto me hace recordar que algunos dicen que uno de los propósitos del libro de Hechos era mostrarle a los gentiles, pero en el caso de los gentiles a personas con autoridad, mostrarles que el cristianismo y que los cristianos eran personas buenas, y a su vez a los cristianos que no eran gentiles, mostrarles que los gentiles eran buenos. ¿Y cómo? Bueno, porque Lucas relata la historia de varias personas de autoridad que ayudan a Pablo para que no lo maten. Y es que Pablo por ahí tenía un beneficio, porque aparte de ser ciudadano judío, era ciudadano romano también. Entonces cada vez que le iban a dar cuello, pues Pablo apelaba a su ciudadanía romana, ¿no? Y es por eso que por ahí una persona de autoridad le ayuda para que pueda ser extraditado a Roma y que no lo maten. Bueno, eso es en cuanto a la tercera sección. Por ahí se nos habla de la defensa de Pablo ante algunos gobernantes, Félix, Festo, Agripa, de su naufragio, donde por ahí lo muerde una serpiente. Y bueno, Pablo en Roma al final, en el capítulo 28.
Y a grandes rasgos, hermanos, esta es la estructura del libro de Hechos, basada en el capítulo 1, versículo 8 de este mismo libro, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, la parte importante de este estudio son los temas teológicos. Los libros y las cartas del Nuevo Testamento nos ofrecen mucha información acerca de temas teológicos y ya nos hablan con más claridad acerca de estos temas, cosa que no encontrábamos en las cartas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y hay muchos temas teológicos en el libro de Hechos. Solamente me limité a poner algunos. En teología, por ejemplo, se nos habla de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Hechos 2, 22 y 23, si lo tiene Laura, por favor, me ayuda a leerlo. Hechos 2, 22 y 23. ¿23? Ok, bueno, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Quién determinó que Jesús fuera asesinado y llevado a la cruz, según el pasaje? ¿Sí está por ahí? No, no está. Bueno, ¿quién determinó? Dios lo determinó, pero ¿quiénes lo asesinaron? Los hombres. El hecho de que Dios haya determinado en su consejo que el sacrificio de Jesús se llevara a cabo de esta manera, no quita la responsabilidad que el hombre tuvo al hacer este acto. Entonces, el libro de Hechos nos muestra, en cuanto a teología, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Sucede lo mismo con la salvación. Aunque la salvación es una obra completa de Dios, sí hay responsabilidad en cuanto al hombre, porque es el hombre quien toma la decisión. Por eso Juan 3, 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Por lo tanto ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, es necesario que el hombre crea para obtener la salvación. Sin embargo, tampoco negamos el hecho de que la salvación en su totalidad es una obra de Dios. En cuanto a cristología también podemos encontrar varias cosas. A mí me llamó el hecho de Cristo como el centro de la predicación del Evangelio en el ministerio de Pedro. Y es que Cristo debe ser el centro de la predicación del Evangelio de todos, ¿no? Pero en especial en el capítulo 2, 3 y 4, Pedro predica a Cristo. Tanto que algunos, dice la Escritura, que se compungían de corazón, ¿no? Al darse cuenta que sí, verdaderamente ellos habían matado al autor de la vida, ¿no? Otra paradoja por ahí. Bueno, eso en cuanto a cristología. Pneumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Hechos 1:8, ya lo leímos. ¿Cómo es que el Espíritu Santo da poder a los testigos para la predicación del Evangelio? Y si no me equivoco, la palabra testigo en griego es Marta, es la palabra en español para mártir. Entonces es algo curioso, ¿no? Y de hecho lo vemos cumplido en el libro de Hechos, en la persona de Esteban, y también pudiéramos decir en la persona de Jacobo, ¿no? Y también de Pablo, porque por ahí también lo apedrean y lo dejaron medio muerto, o algunos piensan que sí lo mataron, ¿no? Entonces, testigo se refiere también a mártires. Eso en cuanto a pneumatología, el Espíritu Santo dándole poder a los discípulos. En soteriología, la doctrina de la salvación. Bueno, el Evangelio
universal, la conversión de los gentiles. El Evangelio se empezó a diseminar primeramente por los judíos, pero ya en el capítulo 10 en adelante empieza la expansión del Evangelio hacia los gentiles. Empieza a llegar la salvación a los gentiles. Eclesiología. Hechos 2, 42, si lo tiene Frank, por favor. Ok, bueno, ¿qué nos enseña en cuanto a eclesiología? Nos habla de la unidad y la perseverancia de la iglesia en la doctrina y en la comunión. Y es que es importante la doctrina y es importante la comunión, porque es en la comunión donde nos conocemos, es en la comunión donde aprendemos a soportarnos, es en la comunión donde aprendemos a amarnos unos a otros, aunque realmente no sea tan fácil amarnos. Habemos personas complicadas, hermanos difíciles de amar, pero hay que amarnos, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la eclesiología. La antropología. Hechos 17, 26. Carlos Rojas, ¿tienes? 17, 26. Muy bien. Bueno, en cuanto al ser humano, se nos dice que es creación de Dios, pero una creación finita y limitada, porque dice que nos ha prefijado el orden de los tiempos y ha establecido un límite para nuestra habitación. Es decir, que tanto usted como yo tenemos nuestro tiempo contado. El Señor sabe hasta qué año, hasta qué hora, qué mes, qué segundo vamos a vivir. Y el Señor ha establecido en qué lugar vamos a vivir. Así que los que queríamos o queremos vivir en España, si el Señor ya estableció que vivamos en las torres, pues nada más no se nos va a dar, ¿verdad? Porque ya limitó nuestra habitación. Bueno, eso en cuanto a la antropología. Y por último, la martología, la doctrina sobre el pecado. El orgullo y la soberbia en el ser humano al recibir la gloria que le corresponde solo a Dios. Y esto es muy común en personas o en iglesias grandes, en mega iglesias, donde cuando el pastor, el hermano, la hermana menciona o hace alusión a alguna frase célebre o por ahí se saca una frase pues llamativa, normalmente pues se le aplaude, ¿no? Y algunos hermanos lo hacemos o lo hacíamos sin ningún afán de idolatrar a esta persona, ¿no? Desgraciadamente muchas personas, muchos de estos falsos maestros reciben la gloria que le corresponde a Dios. Por ahí la semana pasada teníamos en el seminario un encuentro con unos hermanos que llevaban algunas posturas escatológicas diferentes, ¿no? Y se nos ocurrió por ahí al finalizar su exposición aplaudirles. Y uno de los hermanos dijo, hey, no, les voy a agradecer que no lo hagan, ¿no? O sea, que no lo hagan. Los tres, de hecho, no quisieron recibir aplausos, pero sí se llevaron un abrazo por ahí del pastor, ¿no? Pero bueno, esto lo digo con base a lo que sucedió con Herodes, que Herodes estaba por ahí en el capítulo 12, versículo 21 y 23. Vamos a leerlo. Dice así, 21, 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel, el Señor, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Fíjense, estas personas, dice, esa es la voz de Dios, esa no es la voz de un hombre, esa es la voz de Dios. Y este amigo, pues, enaltecido,
decidió recibir la gloria que le correspondía a Dios. En la actualidad esto no ha sucedido, pero si sucediera, bueno, ya muchas personas ya estuvieran consumidas, ¿no? Pero tratemos, hermanos, de evitar a toda costa esto. También el domingo se predicaba acerca de esto, ¿no? De no buscar la gloria de los hombres, de no buscar que nos llamen o que nos digan maestro, ¿no? Porque solamente tenemos un maestro y ese es el Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, pues para finalizar, hace tiempo escuchaba una predicación de un hermano y al estudiar el libro de Hechos y con lo ya mencionado en cuanto a la expansión del Evangelio y en cuanto a la oposición que siempre tienen los discípulos, los apóstoles para la predicación del Evangelio, siempre notamos una cosa, que al final de cuentas, al final del día, el Evangelio siempre persevera, el Evangelio siempre sale triunfador y aparte de que sale triunfador, sigue creciendo. Es como esta que leuda, como la levadura, que empieza por poquito y se empieza a extender y extender y extender a pesar de la oposición. Y este hermano usaba una frase: Dios siempre gana. Al final, ante toda oposición, incluso ante nosotros mismos, el Señor siempre cumple la voluntad en su iglesia y por lo tanto cumple su voluntad en cada uno de nosotros, siendo aún que su voluntad consista en llevarnos de este mundo si es que nosotros no queremos obedecer a su palabra. Y bueno, este fue el libro de Hechos y si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera abonar, tenemos unos minutos. ¿Nadie? ¿No? Ok, bueno, hacemos una oración y estamos despedidos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos permites conocer tu palabra. Gracias, mi Dios, porque el Evangelio nos cambió la vida, porque el Evangelio llegó a nosotros desde los confines de la tierra. Y es por tu palabra escrita que podemos conocer a mayor profundidad el mensaje del Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y que ayudes a mis hermanos para que día a día sigan conociéndote. Que ocupemos nuestras Biblias, que ocupemos la Escritura, ya que tenemos el privilegio que otros hermanos en Medio Oriente o en otros países no tienen, Señor. Bendice a cada uno de ellos, llévales con bien a sus hogares. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.